tal? Muy buenos días. Es este miércoles 12 de noviembre, son las 11 de la mañana con 2 minutos. Iniciamos en este close-up que, como dice Daniela Barragán, tendrá un toque de un poco de mundo enfermo y triste al hablar de este personaje, Nicolás Fuentes, un podcaster que irrumpe por ahí de 2017 durante una marcha supremacista en Charlottesville, allá en Estados Unidos, por la cual él incluso sale de la universidad en donde estaba estudiando allá en Boston por amenazas, según dice él. Es un personaje que, si bien es visto como el nuevo Charlie Kirk, paradójicamente era rival de Charlie Kirk, incluso en los eventos a los cuales acudía Kirk en estas universidades como parte de su movimiento Turning Point, que eran pláticas en las que en teoría buscaba hacerles cambiar de sus puntos de vista, llevar más hacia la derecha. Pues bien, llegaron a acudir los Groypers, sobre los cuales hablaremos más adelante, este ejército que se ha alineado con Nick Fuentes. Llegaron a acudir a estos eventos prácticamente para reventarlos. Incluso fue tanta la rivalidad que sostenían uno y otro, que cuando es asesinado allá en Utah Charlie Kirk, una de las teorías conspirativas más fuertes, digo conspirativas porque evidentemente nunca tuvieron sustento y fueron desmentidas, pero una de estas teorías fue que algún Groyper, sobre el cual vamos, insisto, a hablar más adelante, estuvo detrás del asesinato de Charlie Kirk. Pues bien, este es el personaje que nos toca hablar del día de hoy. Particularmente Nick Fuentes, porque es un personaje que se ha movido durante mucho tiempo en medios, digamos, no tan reconocidos, no tan mainstream como dicen los estadounidenses. Sin embargo, a partir de una entrevista que da en día reciente allá en Estados Unidos con este Tucker Carlson, cambia todo, y de hecho se vuelve un cisma dentro del Partido Republicano, porque muchos han reclamado a Carlson que se le haya dado un espacio a un personaje que piensa que Hitler, en sus palabras, no las mías, era genial, que considera que la segregación racial estaba bien tal y como estaba, que niega el holocausto diciendo que no fue tan grande como llegan a decir. Un personaje con esas características le da un espacio a Carlson, y personajes como el senador Ted Cruz han estallado pidiendo que no se le dé el escenario, el foco a personajes como Nick Fuentes. Sobre este personaje vamos a hablar, quien por cierto tiene sangre mexicana corriendo por sus venas. Su padre era México-estadounidense, es decir, de los abuelos de Nick Fuentes eran mexicanos, y aún así él insiste en la necesidad de volver a tener un Estados Unidos blanco, y una diatriba ahí de cuestiones. De hecho, en este próximo close-up, las primeras palabras corresponden a una cita en la cual se define o nos da cuenta de la definición que tiene de sí mismo, del planteamiento intelectual, el planteamiento que tiene en su cerebro Nick Fuentes sobre cómo debe de ser Estados Unidos. Vamos a ver este primer close-up y regresamos. El heredero de Charlie Kirk. Los judíos controlan la sociedad, las mujeres deberían callarse. La mayoría de los negros deberían estar en la cárcel y viviríamos en el paraíso. Así de simple, literalmente así de simple. Pero cuanto mayor me hago, más me doy cuenta de que es así de simple. Necesitamos que los hombres blancos vuelvan a estar al mando de todos. Eso es todo, es así de simple. El autor de esta lamentable frase es Nicolás Fuentes, mejor conocido como Nick Fuentes, un joven podcaster, supremacista blanco, como habrá notado, adorador de Hitler y negacionista del Holocausto, que en los últimos días ha desatado una especie de guerra civil dentro del Partido Republicano, y que ha cuestionado a Donald Trump por no moverse lo suficientemente a la extrema derecha. Para algunos, se trata del heredero de Charlie Kirk, aun cuando era un rival público del activista asesinado. La columnista de The New York Times, Michelle Goldberg, apunta que desde el asesinato de Kirk, este podcaster Nick Fuentes ha subido más que nunca, dice,
revelando un mecanismo de radicalización de la derecha que parece imparable. En efecto, una investigación de The Wire reveló cómo sus seguidores en X aumentaron en casi 175,000 desde el fallecimiento de Kirk, y en Rumble, que es una plataforma de streaming alternativa, vieron crecer su número en más de 100,000 seguidores. Ahora bien, ¿quién es Nick Fuentes? Fuentes cobra notoriedad en 2017 cuando abandona la Universidad de Boston después de denunciar amenazas relacionadas con su asistencia a la manifestación supremacista blanca Unite the Right en Charlottesville, allá en Virginia, cuyo objetivo era oponerse a la eliminación de la estatua de Robert E. Lee, un símbolo de los extremistas de la derecha allá en Estados Unidos. Lo cierto es que la manifestación, por ejemplo, reunió a neonazis, miembros del Ku Klux Klan y agitadores de la derecha alternativa, de la alt-right, como se llaman, quienes se congregaron en esta muestra de unidad sin precedentes. Entre ellos estaba Fuentes, quien desde ese momento se convirtió en el realizador de videos a favor de Trump. Hoy es oponente de a favor de Trump o crítico, uno de los más fervientes críticos de la extrema derecha de Trump, pero inició como este seguidor de Trump en un programa de YouTube llamado American First with Nicholas J. Fuentes. Tras estos sucesos de Charlottesville, Fuentes encontró un nicho dentro del movimiento de la derecha alternativa y desde entonces se ha convertido en un comentarista supremacista blanco con un amplio ejército de seguidores de los cuales hablaremos más adelante. La Liga Antidifamación recuerda que en una publicación de mayo de 2023 en Telegram, Fuentes declaró: cuando comencé mi carrera en 2017 era considerado una figura tóxica en la derecha estadounidense por mis ideas identitarias blancas, realistas, según él, en materia racial, conciencia judía, antisionistas, autoritarias y católicas tradicionales. En 2020, a punta de New York Times, Nick Fuentes amplió su alcance más allá de las redes sociales con la Fundación America First. Un comunicado de esta fundación afirma que el grupo defiende el papel de Dios en la sociedad y la defensa de los principios del nacionalismo, el cristianismo y el tradicionalismo. Ahora Fuentes ha encontrado a su público, como ahonda la Liga Antidifamación, que da cuenta cómo a marzo de 2025 había acumulado una audiencia combinada de aproximadamente 724,000 seguidores en sus perfiles de redes sociales. Desde entonces, Fuentes ha manifestado su desacuerdo con el acercamiento que ha tenido Donald Trump con Israel, un punto que es clave para entender este programa, así como el apoyo de los conservadores tradicionales a las guerras interminables y otros asuntos que a su juicio contradicen una verdadera agenda de Estados Unidos primero. Ahora bien, en julio de 2024, en línea con las críticas que hemos venido comentando, Fuentes habló sobre Trump en Telegram antes de las elecciones presidenciales de ese año y dijo: si Trump no se centra en la inmigración en Israel, la identidad blanca o el cristianismo, entonces ¿para qué sirve todo esto? Fuentes, por ejemplo, afirmó durante la transmisión en vivo de la investidura de Trump en 2025 que los judíos obstaculizaban la soberanía de Estados Unidos, que son la facción más influyente en nuestro gobierno y que Trump está capturado por el lobby de Israel. En una transmisión en vivo de marzo de 2023, Fuente ya habías declarado: creo que el holocausto está exagerado, no odio a Hitler, creo que hay una conspiración judía, creo en el realismo racial. En 2019 también dejó en claro su postura sobre la segregación racial en Estados Unidos. En ese momento comentó: ¿a quién le importa? Oh, tuve que beber de una fuente diferente, qué gran cosa. Oh, no, tuvieron que ir a una escuela diferente. Y aunque fuera malo, ¿a quién le importa? Era mejor para ellos, es mejor para nosotros. Este es un primer acercamiento a Nick Fuentes, este personaje que hoy tiene
dentro del Partido Republicano viviendo un momento muy complicado a partir de la entrevista que concedió en días pasados a Carl Turkson. Sobre eso vamos a hablar más adelante. Recuerde dejar su like, así como Rodolfo Salas nos lo recuerda cada vez que está, bueno, me lo recuerda a mí cada vez que se conecta. Los invito también a dejar like en este programa, pues para que pueda, cada vez que se conecta a YouTube, pueda acceder más rápidamente a cada uno de nuestros programas. De igual manera, lo invitamos a que se suscriba a este canal, al igual que al canal Estudio B de Sin embargo al aire, donde va a poder ver más de nuestros programas, de todo el trabajo que hacemos, tanto en la unidad de investigación como en la unidad de datos de nuestra compañera Daniela Barragán. Todo eso, solamente suscríbase y pueda ver más de este contenido. Regresando al tema que nos tiene reunidos el día de hoy, Nick Fuentes. ¿Por qué hablar sobre un personaje como este? Bien, cada vez más la prensa estadounidense ha centrado su atención, le decía, particularmente a partir de esta entrevista, sobre el conflicto que está generando dentro del propio Partido Republicano. Por ejemplo, el vicepresidente J.D. Vance ha dicho que no es para tanto generar esta división, que es prácticamente estúpido el estar cuestionando el que se haya dado el espacio Carlson se lo haya dado a Nick Fuentes. Claro, Tucker Carlson es muy vinculado a el vicepresidente J.D. Vance, son amigos, por eso también la defensa, pero se ha complicado aún más porque la Heritage Foundation, que fue clave en esta segunda presidencia de Donald Trump. Ellos son los que generan prácticamente toda la base de las políticas públicas que ha llevado a cabo. Bien, el presidente de esta organización ha salido también en defensa de Carlson y de paso también de Nick Fuentes, diciendo que pues que tiene todo el derecho de salir a hablar en los términos en los que lo hace porque la primera enmienda a la libertad de expresión allá en Estados Unidos lo protege. El propio Carlson dijo en un momento determinado que si bien no estaba de acuerdo en cierto de sus comentarios, tenía el derecho, la libertad de expresión para expresarse en el modo en lo que lo ha venido haciendo. No obstante, pues ciertamente las palabras, el modo en el que se ha conducido a lo largo de los años, Nick Fuentes ha sido denunciado por incluso las propias compañías en las distintas redes sociales en donde ha estado. Cada vez más ha tenido que recurrir a otro porque le han cerrado las cuentas, lo han dado de baja precisamente por el tipo de mensajes que son los que profesa. Hasta que regresa, hasta que Elon Musk compra Twitter, que ahora se conoce como X, le regresa su cuenta, la reactiva y siempre según él con el criterio de que si vuelve a infringir las reglas, pues lo van a bloquear. Sinceramente, todos hemos visto cómo a partir de la compra de Elon Musk de X se ha convertido, como dice Alejandro Páez Varela, en esta Disneylandia de la derecha, en donde personajes como Nick Fuentes han tenido precisamente cabida. Ahora bien, este ascenso se da a partir de 2017, cuando participa en estas marchas supremacistas, pero no se ha quedado solamente en ese ámbito. En la toma del Capitolio 2021, el 6 de enero, fue un personaje determinante, Nick Fuentes, al incluso llamar a sus seguidores a sumarse a las protestas, prácticamente instándolos a que asesinaran a legisladores estatales. Ahora verán este close-up a qué me refiero, porque los términos en lo que lo plantea fue así. De hecho, dentro del Capitolio se ve que personajes que traían portando una playeras e incluso banderas con el lema America First, que es el nombre del podcast o del programa que ha hecho famoso a Nick Fuentes. Ciertamente distintos medios identificaron a los Groypers o a los seguidores de American First dentro de los grupos supremacistas que rompieron en el Capitolio. De hecho, muchos de los detenidos a los que Nick Fuentes pidió a Trump que fueran que se fueran liberados pertenecían precisamente a sus seguidores. Y esto también es importante mencionarlo. Si bien Nick Fuentes en este segundo proceso el tercer proceso que participa Trump, en el segundo que lo lleva a llegar a la presidencia de Estados Unidos, él hizo campaña por Trump, aunque
actualmente ha sido uno de sus principales críticos al considerar que no está llevando a Estados Unidos tan a la derecha como lo había prometido. Se le recriminan cuestiones, por ejemplo, con el papel de Epstein, que ahora en Café Noticias al cierre hablaban sobre esto. Nick Fuentes es de los críticos que ha cuestionado que Trump no haya abierto como lo había prometido todo lo relacionado con el caso, y otros puntos que él ha pedido que se lleven particularmente Estados Unidos a la derecha. Es crítico del apoyo de Donald Trump al gobierno israelí, el que se sigan manteniendo guerras fuera y que Estados Unidos las esté patrocinando. Son todas esas críticas que ha hecho Nick Fuentes y que son respaldadas por su ejército de trollers, estos groypers sobre los cuales vamos a hablar más adelante. En este close-up, con el cual lo voy a dejar, se centrará particularmente su ascenso, el papel que tuvo en la toma violenta del Capitolio y particularmente una reunión bastante surrealista que tiene lugar en Mar-a-Lago en 2022, en la cual acude Nick Fuentes invitado por Ye, es decir, por Kanye West, en el cual ahí tienen una serie de cruces bastante ríspidos Donald Trump y Kanye West, e incluso si llega a cuestionar el papel o cómo Kanye West lo lleva a Nick Fuentes a esta reunión para golpetear a Donald Trump, aunque Donald Trump, según palabras de Ye o de Kanye West, como le quiera decir, quedó muy sorprendido por este personaje de Nick Fuentes. Vamos a ver este segundo close-up y regresamos. Del Capitolio a Mar-a-Lago. Días antes de la toma del Capitolio por parte de los extremistas blancos partidarios de Donald Trump y de su movimiento MAGA, Fuentes alentó a sus seguidores a matar legisladores estatales en un intento por revertir la victoria electoral de Joe Biden, como señaló en Twitter Megan Skyer, profesora de informática de la Universidad de Elon, que sigue a las comunidades extremistas en línea. ¿Qué podemos hacerle tú y yo a un legislador estatal además de matarlo? Dijo con una sonrisa burlona Fuentes. No deberíamos hacerlo, no lo estoy aconsejando, pero vamos, ¿qué más se puede hacer, verdad? Fuentes, quien para entonces había participado como orador en mítines a favor de Trump en Michigan y Washington, D.C., afirmó haber asistido al mitin, pero no siguió a la multitud hacia el Capitolio. Lo cierto es que en videos, imágenes, se observó a personas con ropa que tenía el lema America First, el nombre de su podcast, dentro del edificio. Ese mismo día, Fuentes pronunció un discurso cerca del Capitolio animando a sus seguidores a seguir avanzando hacia el Capitolio y dijo, parece que lo estamos recuperando. En los años posteriores al asalto, Fuentes demandó el indulto general de los acusados del 6 de enero, incluidos los acusados de haber actuado de manera violenta. En el cuarto aniversario del asalto al Capitolio afirmó que él era el Día de los Patriotas, un término que ha sido acuñado por los participantes del asalto, e instó a Trump a indultar a cada uno de ellos. De hecho, en la última campaña electoral de Trump, Nick Fuentes compartió mesa con Trump en una cena realizada en Mar-a-Lago, a donde fue invitado por el rapero Kanye West, partidario de MAGA y que hoy se hace llamar Ye. Desde entonces, Trump ha declarado que no conocía Fuentes ni sus antecedentes cuando cenaron juntos. Esto mismo lo confirmó Fuentes en una entrevista con NBC News. Sin embargo, otros asistentes a este concurrido club privado lograron identificarlo y la noticia del encuentro desató una avalancha de críticas tanto de algunos rivales republicanos como de aliados de Trump y su campaña presidencial que apenas llevaba una semana. Vimos que todos en el comedor se levantaron y empezaron a aplaudir, y entonces entró el presidente, relató Fuentes a NBC News, nos saludó, invitó a Ye a cenar y Ye dijo que quería que nos sentáramos con él a la mesa, así que entramos, Ye se tomó algunas fotos con algunos de los invitados en el comedor y luego nos sentamos en la mesa. Según Fuentes, Trump se aseguró de que se sentaran con él en un lugar reservado en el patio a la vista de todos. Algunos medios hablaron de cómo durante la cena tuvo lugar una conversación ríspida entre Kanye West,
y quien es señalado por sus comentarios antisemitas, y Trump. Para algunos, el haber llevado a Fuentes se trató de una manera en la que actuó Kenny West para dañar la candidatura de Donald Trump. Incluso Kenny West sostuvo que Trump estaba realmente impresionado con Nick Fuentes. A la vuelta de los años, ya instalado Donald Trump en el poder, ha vuelto a resurgir la figura de Fuentes, ahora por la división que ha generado su participación en esta entrevista con Tucker Carlson, que para muchos Unidos que protege el libre discurso en Estados Unidos, según reseñó Univision. Fuentes estaba relegado desde hace años a las plataformas mainstream más visibles del partido de los conservadores, precisamente por sus posturas racistas, supremacistas y por ser un abierto simpatizante nazi, claro, hasta ahora. The Wire, The New York Times han dado cuenta del impacto que tiene dentro de las comunidades en línea Nick Fuentes, y precisamente esa comunidad en línea a la que hacen referencia, que le ha dado esa trascendencia dentro de la política estadounidense, dentro del partido en poder, el Partido Republicano, son los Groyper o el ejército Groyper, un grupo de odiadores, no veo otra manera de definirlo, que nace a partir de un foro anónimo, el 4chan, en donde a partir del meme de la rana Pepe la van convirtiendo en un símbolo de odio, declarado así por la Liga Antidifamación, y particularmente un ejército que le es fiel a Nick Fuentes porque consideran que la manera en la que habla es prácticamente muestra el verdadero rostro oculto en Estados Unidos de esa América blanca, como se refieren ellos, que buscan restablecer a partir de mensajes de este sujeto, y que si bien en un momento respaldaron el gobierno de Donald Trump, ahora lo critican precisamente por considerar que no, que ha sido decepcionante. El propio Nick Fuentes lo tuitea la noche de ayer. El segundo mandato de Trump es objetivamente una decepción colosal y un fracaso catastrófico. De ser, digamos, su seguidor, ahora a cuestionarlo. Ciertamente en algunos puntos han cerrado filas o demás, pero se ha vuelto este rostro, y particularmente se entiende o tiene sentido, o al menos ha podido maniobrar a partir de este ejército de Groypers, a quienes llama la atención que el propio Fuentes se refiere a ellos mediante insultos, les habla de la peor manera, porque de acuerdo a lo que estaba consultando, es la manera en que se ha entablado esta relación entre su ejército de trolls, muchos de ellos en el anonimato, y este sujeto. Es así que los dejo con este tercer y último close-up para regresar y despedimos. Los Groypers de Fuentes. La influencia y el impacto que ha tenido Fuentes en la derecha no puede explicarse sin su ejército. Los Groypers de New York Times los describe como un inmenso grupo de jóvenes a quienes ha estado movilizando recientemente en oposición a Trump, de quien considera que no se ha movido lo suficientemente a la derecha. Los Groypers se originaron en esta web anónima 4chan, aunque el movimiento floreció en Discord, que es un servicio de mensajería para jugadores que también ha servido como un caldo de cultivo para ideologías marginales dirigidas a jóvenes alienados, según apunta el Times. Conocido también como el ejército Groyper, su nombre proviene de un variante de este meme de Pepe la Rana, este anfibio que fue dibujado de forma algo tosca, y según su creador Matt Fury no pretendía ser un símbolo político. Sin embargo, en 2014 usuarios de extrema derecha de este foro 4chan llevaron a cabo una campaña de troleo bastante absurda, en la que convirtieron a Pepe, a la rana, en un racista declarado que tribaliza el Holocausto. Por estos mismos hechos, en 2016 la Liga Antidifamación declaró a Pepe símbolo de odio. En algún momento, apunta el Times, la etiqueta Groyper se desvinculó de esta rana y pasó a asociarse con Fuentes y su movimiento. Ahora, Fuentes se refiere a sus seguidores como Groypers o el ejército Groyper,
quienes consideran que sus ideas intolerantes son necesarias para preservar la identidad y la cultura blanca estadounidense de origen europeo, como ha denunciado la Liga Antidifamación. Los Groypers afirman que los conservadores tradicionales son tan responsables como los liberales e incluso la izquierda de la supuesta destrucción de la América Blanca. Se ven a sí mismos y a sus creencias racistas y antisemitas como el verdadero futuro del movimiento conservador. The Wire reseñó en septiembre cómo se trata de un ejército de seguidores extremadamente leales a esta ideología nacionalista blanca y cristiana de Fuentes, que él describe como América primero. Su lealtad es tal que persiste pese al desdén manifiesto de su líder hacia ellos, que a veces roza hacia el odio abierto y los insultos, como da cuenta esta investigación. Dice, los espectadores más jóvenes en particular perciben sus respuestas directas de Fuentes y sus posturas inquebrantables sobre la inmigración, Israel y Donald Trump como genuinas, auténticas, especialmente en comparación con lo que ofrecen otros líderes de opinión de la derecha. Lo están vistiendo o lo ven como una serie de outsider, ¿no? Algunos de los seguidores de Fuente también son conocidos por su activismo, y esto es muy importante, contra Charlie Kirk, a quien veían un enemigo. Los partidarios de Fuentes comenzaron a provocar, de hecho, disturbios en eventos organizados por Kirk y su organización Turning Point. De hecho, tras el asesinato de Kirk, algunos especularon en estas teorías conspiracionistas que un miembro de esta comunidad Groyper había sido el responsable del asesinato, dada esta antigua enemistad entre Fuentes y Kirk. Al final todo resultó ser completamente falso, pero se extendió por la red como pólvora. Ahora, Fuentes es visto como el heredero de Kirk, paradójicamente, un heredero que busca llevar la extrema derecha muchísimo más lejos de lo que ha hecho Donald Trump en este segundo mandato. Llegamos al fin de este programa. Agradezco a cada uno de ustedes el que me haya acompañado. Gracias a Rodolfo Salas, al Master of Puppets, a Sergio que está aquí adentro, a Luis Fonseca Telles, a Liliana Angélica Ávila Aguilar, a cada uno de ustedes, a Marcelo. Muchas gracias por darse el tiempo de quedarse en este programa para hablar sobre un personaje más, conocer más sobre este tipo de personajes que, si bien allá él tiene presencia allá en Estados Unidos, al final sujetos como esto terminan teniendo cierta incidencia dentro del pensamiento de políticos, en este caso del partido en el gobierno, del Partido Republicano, y nos llevan a entender muchas veces la manera en la cual Estados Unidos actúa, sus gobernantes, mediante políticas, como lo estamos viendo ahora con Donald Trump, en políticas migratorias, porque muchas veces obedecen a ese electorado que cada vez más quieren llevar tanto a los republicanos como a estos políticos hacia la extrema derecha, y que correspondan a pensamientos, ideas de odio como estas que profesa Nick Fuentes. Le agradezco en verdad que nos haya acompañado. Si no ha dejado su like, todavía está a tiempo de hacerlo. E igual de suscribirse, lo invitamos a suscribirse a este canal y a Estudio B de Sin Embargo al Aire. Muchas gracias y que tenga un muy buen miércoles, y hasta dentro de 8 días.